QHPS Yo reencarnaba como Izuku capítulo 4. Momo, se encontraba en un área rocosa, intentando resistir los que pudiera contra los villanos, se encontraba con su amiga Hirou y con el chico electricidad Kaminari. No estaba preparada para esto, todo se había ido cuesta abajo desde que la puerta de entrada se cerrara bruscamente, y luego aparecieron los villanos, era un ataque. Su maestro Aizawa se fue directo contra los villanos, y estaba teniendo buenos resultados mientras su maestra, 13, los cuidaba por si acaso. Pero a pesar de ser cubiertos por un héroe, no logró evitar que el villano de niebla los teletransportara a diferentes lugares del sitio en cuestión. A pesar del miedo y del pánico que sentía por dentro, por fuera se mostraba fría y calculadora, pero la situación escapaba de mal a peor, si no fuera por Kaminari quien comenzó a regalar golpes a villanos con sus puños eléctricos, tal vez hubieran caído más rápido. Hirou era de gran ayuda, a pesar de no tener experiencia en combate, era bastante buena con el palo metálico de béisbol que le dio. Momo esquiva un golpe fatal de un villano a la vez que se pone en guardia con el palo que tenía en sus manos. Maldita sea, no puedo permitirme perder aquí, tengo que ser la mejor. Momo impactó el palo directo a la cabeza del villano, provocando su aturdimiento por unos segundos, tiempo en el que Momo aprovechó para crear un bazooka y lanzar una red metálica, evitando el movimiento del villano por completo. Momo estaba un poco feliz por haber derrotado a su primer villano, con el cual había bajado la guardia. Y otro villano que se había asegurado de no ser visto, estaba acercando un cuchillo a la espalda de Momo, y antes de que lograra su objetivo, recibe un golpe metálico de llena en el rostro por parte de Hirou. Kaminari atento, grita a Momo por preocupación. Maldita sea Yaoyorozu, no te distraigas. Momo tras observar la situación, se dio cuenta que por unos segundos, se convirtió en una carga. Sí, lo siento, no volverá a pasar. Momo estaba por continuar su combate, contra los otros villanos, pero había algo que le molestaba, necesitaba demostrar algo, necesitaba demostrar que su presencia era más que suficiente, así que tuvo un nuevo plan. Hirou, necesito que me cubras por unos segundos. Hirou al ver que Momo empezó a crear algo por su espalda, empezó a ponerse más nerviosa y molesta. ¿Qué? ¿Qué tienes planeado hacer? Momo sin tiempo para discutir, decide terminar la conversación. Solo hazlo, esto nos ayudará. Hirou sin otra opción, empezó a cubrir a Momo mientras tenía su troz fruncido, pero había algo más, Hirou no podía mantener por mucho tiempo el palo, sus manos empezaron a perder fuerza a la vez que empezaba a perder el control de la situación. Ella no se lo podía creer de que había derrotado a varios villanos, debía de ponerse feliz, pero algo la molestaba, era muy fácil, muy sencillo derrotarlos, algo no estaba bien en todo esto. ¿Qué? Ellos vinieron aquí a matar a All Might, el héroe más fuerte de Japón, pero son derrotados por mí. Una chica de 15 años. Hirou lanzó un último golpe con el palo al cuerpo del villano, con la fuerza que le dio, soltó el palo mientras observaba sus manos temblar. Maldición, ya no puedo golpear más. Hirou llevando sus airpons para poder defenderse, pero al villano que golpeó, se levantó fácilmente y con sus brazos hechos pinzas de cangrejo, estaba por atacar a Hirou, pero recibe un puño fundido en electricidad, dañando su rostro y paralizado su cuerpo por unos segundos. Kaminari, había salvado a Hirou, pero había una pequeña cuestión. Hirou se había dado cuenta de algo, las manos de Kaminari, estaban severamente dañadas, notaba que estaban casi igual que las suyas, paralizada, y preocupada pregunta. Kaminari, ¿estás bien? Kaminari sin voltear a verla, solo asiente mientras intentaba mantener la calma. Pero sus pensamientos decían lo contrario. Mierda, mis manos, están completamente paralizadas, no puedo luchar por más tiempo, o terminaré siendo un estorbo, por lo menos, pude aguantar más, debo agradecer a Izuku por enseñarme algo de mi Kyok. Kaminari apretó los dientes mientras dio un golpe a otro villano. Pero los tres terminaron rodeados por los villanos evitando que alguno lograra escapar. Momo sin perder más tiempo, logra crear una manta que era invulnerable a la electricidad, cubriendo a sí misma y a Hirou. Kaminari, observado eso, no entiende nada hasta que vio a Momo hacerle una señal, la cual Kaminari entendió y solo terminó sonriendo. Fue un gusto conocerlos. 50 voltios, red eléctrica. Kaminari, expulsa de todo su cuerpazo una gigantesca cantidad de electricidad hacia todos lados, provocando que todos los villanos terminarán aturdidos e inmóviles por un largo tiempo. Momo se encontraba extasiada, todo parecía haber pasado muy rápido, que cuando vio todo de nuevo, se dio cuenta de que todo había terminado. Bien. Ya acabó. Momo vio a Kaminari sujetándose la cabeza, lo cual entendió que excedió su Kirk, comprendiendo nuevamente la situación y decide tomar la palabra.
será mejor que nos vayamos antes de que ellos despierten. Ambos están de acuerdo y los tres se terminan largando del lugar. Y antes de que todos salieran por completo del lugar, Momo es sujetada por un tipo musculoso y con sus dedos produciendo una electricidad amenazante. Kaminari y Hirou gritaron el nombre de Momo pero no podían hacer nada. Será mejor que no hagan ningún movimiento brusco, o su amiguita se muere. Momo estaba frustrada, a pesar de haber logrado escapar de la situación anterior, no pudo prevenir lo que estaba pasando ahora mismo. Y eso, le frustraba aún más, sentía que estaba defraudando a su familia, defraudando a sus padres, defraudando al apellido Yaoyorozu, se preguntaba que si sus padres estuvieran en esta situación, ellos sabrían qué hacer. Hirou intentó usar los parlantes que estaban en sus botas, pero fue descubierta por el villano que acercó la electricidad al cuello de Momo, dejando una marca de quemadura en el lugar. Momo, por el miedo, dio un grito, provocando que Hirou se detenga bruscamente. La situación se convirtió en una batalla contra el reloj, pero antes de que lograran pensar en algo, sienten un fuerte temblor cerca de ellos, y el temblor continúa hasta que el villano, perdiendo el control, soltará a Momo involuntariamente, y en ese momento, el cuerpo del villano es destrozado por las manos del Nomu, quien estaba enfrentándose a Olmig, quien parecía más molesto que alegre. Y tal como aparecieron, desaparecieron. Los tres no entendían nada, no sabían qué había pasado, pero algo estaba claro, quien los salvó fue Olmig. Kaminari, tomando el control de sí mismo, se acercó a Momo para intentar ayudar, extendiendo la mano para ofrecer su ayuda, recibe un fuerte golpe en su propia mano por parte de Momo, quien lo miraba con ira. No me toque, no te atrevas a tocarme. Kaminari, apartando su mano rápidamente, se molesta y le grita. ¿Qué demonios te sucede? Solo intentaba ayudar. Momo, sin aguantarse la rabia, se levanta ferozmente del suelo y responde. Guardaste tu maldita misericordia, no necesito la ayuda de nadie, no necesito tu ayuda. Momo empuja a Kaminari mientras se dirige hacia la entrada del lugar. Hirou estaba perdida, de un momento a otro, Yaoyorozu, parecía Bakugo, por unos segundos, quería parar la supuesta pelea que habría entre Kaminari y Yaoyorozu, pero Yaoyorozu terminó el conflicto, antes de que pudiera hacer algo. Momo estaba completamente sentada en sus pensamientos, era una decepción, una inútil, sus padres no le perdonarían este error, no la apoyarían, no la consolarían. Momo empieza a caminar cada vez más rápido hasta que se pierda de la vista de todos, se detiene bruscamente y se sujeta sus hombros mediante el abrazo propio. Empezó a temblar y luego a llorar. No puedo hacerlo, no quiero ser un héroe. Uraraka estaba respirando profundamente mientras no se podía creer que por poco y deja este mundo. Vio pasar su vida por sus ojos, si no fue porque Olmig logró sujetar al Nomu y llevárselo lejos, tal vez una historia habría terminado, pero eso no importa ahora, solo queda aceptarlo y seguir adelante. Cuando Uraraka intentó moverse, recién se había percatado que tenía un peso más encima, era Agakure, quien estaba abrazando a Uraraka. Agakure por poco presencia un asesinato enfrente a sus ojos mientras temblaba del miedo, pero no era la única, a sus costados se encontraba Zero, Sato, uno que otro compañero que apenas recordaba su nombre y su maestra número 13 que verifica a su todo estaba bien. Ahora mismo se estaba planteando muchas cosas, ¿realmente quiere ser un héroe? ¿Por qué decidió convertirse en una heroína? ¿Fue por sus padres? ¿O quería demostrarse algo a sí misma? Uraraka solo miraba al techo, sin expresión alguna en sus ojos. Todos le preguntaban a Uraraka si ella se encontraba bien, pero ella no respondía, no le importaba, solo quería que todo terminara. Me preguntó, si Zuko está bien. Uraraka había dicho mientras su voz poco a poco se fracturaba. Izuku estaba molesto, la situación en la que se encontraba era bastante molesta. Todos los villanos que no fueron derrotados, se reunieron a ver qué sucedía en el lugar donde Olmig y el Nomu chocaron, pero solo se encontraron con los estudiantes que tenían que atacar, y aprovechando el momento, los 59 villanos se fueron directo al Kirishima, se puso en guardia mientras Bakugo estaba a punto de lanzarse hacia el ataque. Mina se puso detrás de Lida quien también estaba a punto de atacar. Izuku, tapándose los ojos irritado, empezó a caminar poco a poco frente a ellos. Tomando el liderazgo del pequeño equipo. Izuku observa a Mina mientras le hacía una pregunta. Oye, Mina, ¿es verdad lo que decías? ¿Que ustedes son de mi equipo? Mina, preocupada, asiente mientras poco a poco sus ánimos empezaban a florecer. Bien, entonces. Izuku observa a los villanos que se acercan y solo grita. Mido Squad. Juntos. Kirishima y Bakugo gritaron al unísono. Hora de trabajar.
Como si fuera una señal, Kirishima seguido de Lida, fueron directo al frente del ataque y en un trabajo en conjunto, ambos cooperaban para atacar y defender al mismo tiempo. Lida tenía medido la cantidad de tiempo que podía usar su Reciprobus, así que dejó de moverse a lo loco, y empezó a dar golpes quirúrgicos, provocando lecciones y daños a los villanos. Kirishima, gracias a su Kirk, lograba evitar los daños físicos y punzocortantes, servía como escudo para Lida, y a la vez como atracción para los villanos siendo un blanco fácil, pero difícil de derrotar. Bakugo, solo se lanzó hacia el centro derrotando a varios villanos al mismo tiempo, sus explosiones podían dañar significativamente en un área extendida, y también despidió soltar los gatillos de sus guantes, dañando severamente a muchos villanos. Mina solo fue soporte, un villano que Lida o Kirishima no podían ver, ella lanzaba su ácido para evitar que sus amigos fueran atacados de sorpresa. Izuku activó el 7% del Kirk, solo podía manejar hasta el 7, pero sentía que podría llegar al 10, pero el momento para comprobarlo, era este, sus golpes limpios de boxeo, lograba aturdir a muchos villanos, más aún con el Kirk, provocaba que el daño se multiplique con 10 y dejé fuera de combate a varios, y gracias a su juego de pies, mantenía la distancia mientras cubría a Mina de ser atacada por algún villano. Momo, estaba llegando hasta la entrada, empezaba a sentirse fatal, su estómago empezó a moverse anormalmente y cuando se detuvo un segundo, vomitó. Kaminari y Hirou al ver eso, intentaron acercarse hacia ella, pero al mismo tiempo, unas imágenes cruzaron por sus mentes, Hirou empezó a llorar mientras se arrodillaba y se sujetaba la cabeza. Mientras tanto Kaminari, se cubrió la boca y al igual que Momo, terminó vomitando. Habían pasado unos segundos desde entonces, y Momo había sido la primera en tomar conciencia, vio sus manos que tenían sangre, no era de ella, era del villano que fue partido en muchos trozos de carne volando por los aires, el gnomo lo había matado frente a ellos. Ya sea por la adrenalina o por la condición, no se habían dado cuenta hasta que todo pasó. Pero no era la única, al voltear su mirada hacia Hirou, vio que ella estaba llorando, mientras miraba sus manos llenas de sangre, luego fijó su mirada a Kaminari, quien mientras vomitaba, susurraba. Todo era mentira, no era cierto, todo esto, era un sueño. No me creo que vi a alguien morir. Kaminari había sido el más impactado, era quien estaba frente al villano antes de que el gnomo lo matara, a diferencia de Momo que apenas lo vio, Kaminari fue el único que vio todo a detalle, los órganos, la piel rasgada, lo fácil que era quitarle la vida a alguien, tan sencillo, tan espantoso. Nuevamente Kaminari empezó a vomitar mientras poco a poco empezaba a perder la fuerza, la adrenalina del momento, había pasado. Nadie estaba dispuesto a moverse, Kaminari solo se tiró al suelo mientras observaba a Momo a los ojos. ¿Estás bien? Momo solo asiente mientras se acostaba en un árbol, sus ojos mostraban el cansancio, no había pasado más de 10 minutos y sus mentes ya habían sufrido daños severos, daños que los seguirían por un largo tiempo. Kaminari, al voltear a Hirou, decidió acercarse a ella, se dio cuenta de que ella estaba pasándola mal, puede que ella no haya visto todo a detalle, pero sus oídos escucharon todo, el sonido de los huesos romperse, la carne desgarrarse, y como los órganos hacían sonidos tan raros que daban escalofríos, esos sonidos, eran horribles. Kaminari al darse cuenta del estado choqueado de su compañera, decide cargarla hasta que llegaran a la entrada, tenían esperanzas de lograr salir de aquí. En poco tiempo, lograron llegar a la entrada, y solo vieron a Uraraka tirada en el suelo mientras aún seguía siendo ayudada por sus compañeros. Pero su maestra 13, se había dado cuenta de su presencia y con unos compañeros, fueron a ayudarles. 13, analizando la situación, y solo dijo una maldición mientras intentaba hacer un plan, pero para fortuna de ella, sus compañeros de la UA, habían llegado, junto a diferentes héroes de la zona. Presente Mig, se había dirigido hacia las escaleras y dio un grito potente aturdiendo a una gran cantidad de villanos, y aumentando la frecuencia, dejó inconsciente a los mismos. Midnight, rasgó su disfraz e hizo dormir a varios villanos en unos segundos. Los maestros fueron al ataque mientras se aseguraban de dar algún tipo de apoyo a All Mig, algo en la que Cementos, Skipper, Black King, y Ectoplas, eran los indicados. Pero Sniper se concentró en dañar las extremidades de Shigaraki quien gritaba de rabia, no de dolor, sino de rabia contenida. Cubierto por Kurohiri, estaban a punto de escaparse, pero sí antes de que Shigaraki dé sus últimas palabras. No, mátalos a todos, no dejes a nadie vivo. En ese momento, Shigaraki desapareció, pero gracias a que la gran mayoría de héroes se encontraba ahí, la batalla empezaba a ser controlada con más seguridad.
Cementos, mantenía la distancia entre All Might y el Nomu, a la vez que Mig sudaba su Kirk, lo más cerca del Nomu. Sniper apuntaba a las rodillas del Nomu y sus codos para evitar que se moviera. Black King creaba un escudo con su sangre, evitaba que All Might reviviera más daños de lo que ya hizo. Pero gracias a Ectoplasm, al crear una gran cantidad de clon, logró aprisionar al Nomu en una multitud, a la vez que Cementos aprovechó en crear un cubo perfecto para aprisionar al Nomu, lo cual funcionó, pero para terminar, Mig usó el Kirk sobre el Nomu y lo dejó inmóvil. El Nomu intentaba mantenerse consciente, pero al final, solo se quedó dormido. Todo había terminado. Izuku estaba sentado en una pila de villanos mientras se quitaba la máscara. Había algo que lo molestaba, sentía que algo cambiaría. Alguien se quiere ir, había dicho Izuku, mientras observaba a Bakugo acostado en el suelo, con sus manos detrás de su cabeza. Kirishima y Mina ayudaban a Lida en capturar a los villanos. Gracias a las cadenas de Midoriya, fue más fácil lograr capturarlos, pero como la cadena no podía sujetar a mucho, Izuku se encargaba de evitar que alguno se despertara, mientras Bakugo solo estaba atento a todo. Pero aparte de eso, Bakugo estaba pensando en muchas cosas. Maldita sea, ¿por qué demonios le hice caso? ¿Por qué le hago caso? Ese maldito Deku, ¡no! Ese maldito nerd, me utilizo como si fuera una pieza del ajedrez, me utilizo como un simple peón. Mientras peleábamos, nos daba instrucciones de dónde atacar y de a quién sería mejor derrotar primero. Me dio órdenes y yo las cumplí. Me siento patético. Bakugo no demostraba su incomodidad, pero había dejado de ser tan agresivo. Izuku solo seguía pensando. Había cosas que habían cambiado, mínimo, pero importante. Su intervención de llamar al director Nezu había provocado dos cosas: una, la llegada apresurada de sus maestros al lugar, y de que Lida y Mina fueran transportados juntos a Bakugo y Kirishima. Ahora que lo piensa bien, alterar por completo el canon sería una desventaja, pero aún así, tendría que alterar más cosas. Tendría que evitar la guerra que se aproximaba contra All for One, tendría que adelantar el secuestro de Eri de las manos de esa cara de cuervo, tendría que evitar el secuestro de Bakugo, aunque estaba seguro que eso no pasaría ni de cerca, sería alguien más al que secuestraran. Ahora, lo siguiente que vendría, sería el evento deportivo de la academia, y sus pasantías. Debía deshacerse de los inútiles, y tenía una lista de quienes deberían irse. Primero, sería Mineta. Su ayuda en toda la historia del canon era casi nula, al igual que Koda, quien servía como intermediario entre las personas con Kirk de mutación, pero para eso ya teníamos a Shouji. Y por último, estaba Aoyama, el traidor de la UA. Tendría que encargarse de él primero, pero debería intentar de ser su medio de conseguir información de las actividades que hace la Liga de Villanos. Debería de ser más discreto. Afo era alguien que de verdad le daba miedo, pero para cuando se enfrente, las cosas dependerían del esfuerzo. Ahora mismo tendría que alterar un par de cosas dentro de la UA. Las expulsiones ya no dependerán de los profesores, sino dependerán de los estudiantes. Tendría que agregar diferentes pruebas de valía, pruebas de inteligencia, y pruebas físicas, para que la UA sea considerada la mejor del mundo. Debería de cambiar el sistema que Nezu no logra adaptar. La jerarquía estará más presente. La clase A y la clase B entrarán en una competencia constante. Eso dependería de los propios estudiantes. Para ello, las habitaciones dentro de la UA tendrían que ser establecidas de inmediato. Y por último, Izuku se levanta de la pila de cuerpos mientras caminaba lentamente hacia la entrada, seguido por Bakugo, quien parecía molesto, y por su equipo. Debería de hacer que Momo sea su más fiel cómplice. Una alianza con ella sería más que suficiente para poder controlar el 25% del canon. Y además, Izuku observa de reojo a Lida, quien caminaba mientras hablaba con Mina. Debo evitar a toda costa de que Lida vaya a Ozu. Debo de aliarme con el asesino de héroes, Stein. Gracias a su fortuna, tenía una Alida que lo ayudaría sin dudar, una Alida que era indispensable en estos momentos. Izuku estaba saliendo del lugar, y cuando termina de salir, se cruza miradas con Uraraka, quien, apenas lo vio, salió corriendo a su dirección para darle un abrazo y empezar a llorar. Izuku solo empieza a acariciar su cabeza mientras su mirada reflejaba desinterés. Debo evitar los sentimientos, no me sirven ahora mismo. Estoy jugando ajedrez con Afo, y él no lo sabe. Izuku sujeta el mentón de Uraraka y fuerza a que sus miradas se crucen. Uraraka, me tenías preocupado, ¿estás bien? Uraraka empezó a sonrojarse mientras poco a poco se limpiaba sus lágrimas. Sí estoy bien, no te preocupes. Solo que... Uraraka empezó a contarle cómo empezó a ayudar a sus compañeros, cómo fue rescatada por Agakure, cómo lograron capturar a Kurohiri y cómo por poco perdía su vida.
algo que Izuku aprovechó. Pero no la utilizó en estos momentos. Más bien, se fijó en Momo, quien parecía estar distante de todos, y además, se acercó poco a poco a Todoroki. Izuku solo sonrió mientras en sus pensamientos mostraba un plan. Tendré que averiguar el pasado de Momo, y el pasado de cierta persona, Todoroki, tendrá que ser la carnada. Izuku solo vuelve su mirada a Uraraka, quien lo miraba fijamente, pero Izuku solo le da un abrazo mientras soltaba unas palabras. Debiste de estar asustada, seguro te quedaste aterrorizada, pero no te preocupes, estás aquí, estás viva. Yo estoy aquí, me voy a asegurar de que nada y nadie te haga daño, tú estarás bajo mi protección, mi querida amiga Ochako. Uraraka, empezando a llorar, devolvió el abrazo y empezó a sujetar con fuerza a Izuku, como si fuera la única persona en la cual podría confiar. Izuku solo volvió a acariciar la cabeza de Uraraka mientras miraba a su maestro Aizawa en una camilla. Con esto basta. Y al final todo terminó. Shoto Todoroki fue mandado al área rocosa solo, pero le fue bien, su hielo fue tal y como esperaba Izuku, luego está el área de incendios, afortunadamente nadie salió dañado, luego está el área de naufragio, Mineta y Tsuyu estaban bien, pero Tsuyu mostraba una actitud diferente, luego está el equipo Mido Squad, todo estaba bien, nadie salió completamente dañado, a diferencia de Kirishima quien tenía pequeños moretones y cortaduras en todo su cuerpo por entrar en contacto directo contra los villanos. Luego el grupo de Uraraka, increíblemente Izuku no se esperaba que Agakure se quedara con Uraraka, pero era un cambio que salvó la vida de Uraraka, pero la casi muerte de Uraraka, fue que Izuku se tomara más en serio la situación, debería de preparar a profundidad a las dos clases de la U.A., y traer rápidamente a Shinzo, a la clase A. Su don y actitud serían de mucha ayuda. Izuku vio el nuevo camino que estaba tomando el canon, tuvo que golpearse mentalmente por no haber prevenido lo que sucedería, así que el estrés se asomaba por las ojeras que actualmente mostraba Izuku. Después del ataque de villanos, les dieron 2 días de ausencia a las clases, con lo cual era algo ridículo, porque entraba a fin de semana y ahora era lunes. Se dirigía a la reunión de representantes de cada clase acompañado de Momo, quien se mostraba algo inquieta. Izuku empieza a recordar algunas cosas de lo que le había dicho Uraraka. Flashback. Bueno, no lo sé realmente, no quería mencionar mucho de su vida personal, aunque no tuvo problemas en mencionar su vida escolar, al parecer no era muy querida dentro de su escuela, pero tampoco se llevaba bien con muchos, además de eso, no profundizó mucho su vida, es como si estuviera ocultando algo. Lo último había dicho Uraraka con una cara que demostraba tristeza por su amiga. ¿Entonces no sabes nada de su relación con sus padres? Uraraka solo asiente mientras ponía sus manos detrás de su espalda. Me preocupa, siento que ella fue acosada. Izuku sin mostrar alguna expresión, solo asiente. Ya veo. Fin de flashback. Aquí cambio algo, Momo a pesar de su gran fachada de estudiante modelo, tenía muchos problemas personales, y según lo que le contó Kaminari, ella no aceptaba la ayuda de los demás, algo que me confirmó Hirou quien es su mejor amiga. Luego, está una situación que agarró a todos de sorpresa. Hoy por la mañana Yaoyorozu y Todoroki llegaron al salón al mismo tiempo sujetándose de las manos, la mayoría de la clase se mostró sorprendida, más aún por parte de Mina y Agakure quienes dijeron que pasaría esto. Pero había algo raro en sus manos, ambos parecen incómodos por el contacto y se notaba que Todoroki no estaba muy seguro de su estado. Izuku da un suspiro mientras toca la puerta en señal de llegada. Ambos son recibidos por la presidente de la clase, B, Itsuka Kendo, quien los recibe con un apretón de manos correspondido por el presidente de la clase, A. Un gusto, soy Itsuka Kendo, presidente de la clase, B, y el Aoyama Monoma, vicepresidente de la clase, B. Monoma solo levanta una mano a forma de saludo mientras se muestra molesto con la presencia de la clase, A. Izuku asiente y procede a presentarse. Un gusto, soy Izuku Midoriya, presidente de la clase, A, y ella es Momo Yaoyorozu, la vicepresidente de la clase, A. Solo hace una reverencia en forma de respeto. Izuku siente la fuerza que empezó a ejercer Kendo. Espero que nuestras clases se lleven bien y tengan una rivalidad positiva. Izuku sin echarse atrás, ejerce más fuerza en su mano el cual nivela la fuerza de ambos, Izuku sin mostrar algún tipo de nerviosismo y solo coraje, da a conocer su estado imponente, algo que Kendo respeta. Así ambos terminan el apretón mientras se dirigen a sus lugares, mientras los demás los observaban con curiosidad. Todos se mantuvieron callados hasta que la puerta se abre por sí sola, y todos ven cómo entraba su maestro Eraser Geart. Momo tras su curiosidad habla con quien parece ser el que los llamó para la reunión. Disculpe profesor Eraser Geart, ¿usted es quien organizó esta reunión?
Aizawa solo niega con su cabeza mientras Nezu sale de su bufanda. ¡No! Fui yo, tal vez muchos me conozcan como el ser más inteligente, o el primer animal convertido en héroe, pero lo que es real es, que soy el director. Nezu de un salto baja de los hombros de Aizawa y se dirige a su silla. Aizawa aprovecha el momento para salir mientras por dentro tenía lástima por los estudiantes. Nezu saca una taza de té de quién sabe de dónde lo saco y empieza la reunión. Bien, en primer lugar quiero agradecer a todos por haber venido, estar aquí significa que tendrán poco tiempo de clases lo cual les perjudica un poco, pero en este caso se le dará una ventaja en esto, la asignación de sus materias siguiente en lo que pasarán para que se puedan nivelar con sus compañeros, y lo otro es que tendrán ventajas de decisiones de su clase como si fueran un profesor más. Todo el mundo asiente mientras el director repetía la misma acción. Ahora vamos directo al punto, dentro de poco tendremos el Festival Deportivo de la UA, y necesito la ayuda de ustedes para poder dirigir el evento con total autoridad. Ahora, necesito ideas, cómo podemos manejar esta situación, ya que el evento empezará en un mes y daremos una semana antes de que empiece para que ustedes se preparen. Todos se estaban quedando en silencio, hasta que el presidente de la clase F, levantó la mano. Disculpe señor directo, pero, si el evento deportivo está siendo organizado por nosotros, ¿eso significa que también los anteriores eventos lo hicieron nuestros, senpais? Nezu asiente mientras tomaba un poco de su té. Buen deducción joven Mitsuro, todos los años, siempre dejamos a nuestros estudiantes, organizar el evento con sus respectivas reglas, en lo único en que los profesores pueden intervenir, son en los eventos directos, ustedes planificaron las reglas del evento, como las carreras, desafíos, combates, o juego en equipo, ya sea deportivo, o cualquier tipo de juego, lo importante es demostrar sus habilidades dentro y fuera del campus. Pero tomemos algo en cuenta. Los eventos como dije, están reglamentados por los estudiantes, si ustedes deciden que si alguien logra el primer puesto del evento, puede elegir si irse a la clase de héroes, reemplazado a un estudiante, ya sea de la clase A, o de la clase B, nosotros aceptaremos incondicionalmente, pero, solo si es aceptado democráticamente. Ahora, ¿alguien tiene una propuesta? Todos se miran entre sí, mientras Yaoyorozu se fijaba de reojo la actitud imperturbable de su presidente, no parecía afectado, más bien, estaba totalmente calmado e indiferente a la situación, ella sentía que después del ataque a la USG, lo había cambiado. Kendo levantó la mano mientras pedía la palabra, Aoyama tenía una sonrisa engreída mientras observaba a Yaoyorozu con superioridad, como si el hecho de tener la idea fuera suficiente. Diga, joven Kendo. Nezu le otorgó la palabra a Kendo quien se levantó de su silla. Está bien, en primer lugar, propongo la idea que puso el director Nezu. El que logre ganar el festival deportivo, logré acceder a cualquier clase de su decisión, ya sea una de las dos clases de héroes, o la clase de apoyo o financia, de todos modos, el ganar tiene que tener un mérito. Todos en el lugar estaban de acuerdo con lo que dijo Kendo, pero Yaoyorozu, viendo lo malo, saca a conocer su opinión. ¿Pero no crees que si hacemos eso, pondríamos en riesgo a nuestros propios compañeros? Kendo observa a Momo con curiosidad, mientras saca su opinión. Admito que es peligroso, dar la oportunidad a otras clases de lograr acceder a una de las nuestras, pero la motivación para querer participar, debe tener un objetivo que quieran lograr, y que mayor objetivo que obtener la ventaja de decisión, estoy segura de que algunos presentes, aún desean ser héroes. Momo observa la reacción de todos y logró con claridad ver que todos estaban totalmente de acuerdo. Además, yo confío en mis compañeros, confío en que lograrán pasar el evento. ¿O no lo crees? Monoma. Mono se levanta de su silla mientras mostraba una sonrisa de superioridad. No puedo creer que la clase A sea tan patética. Creí que serían más fríos y calculadores al querer aceptar esta propuesta, ya que no solo le damos ventaja a las otras clases de esforzarse, sino que también hacemos que nuestros compañeros quieran esforzarse para mantener sus puestos, sabiendo que si cometen un error, no podrán arreglarlo, además. Por tu forma de contradecir a compañera, me da a entender que tú no confías mucho en tus compañeros, ¿o sí? ¿Yaoyorozu? Momo, se puso rígida en su lugar mientras buscaba una ayuda hacia Izuku, quien tenía los ojos cerrados analizando la situación. El director Nezu, viendo la oportunidad, decide detener la conversación y poner todo a votación. Muy bien, ¿quién quiere que el evento consiste en este premio generoso de poder elegir tu nueva clase? Casi todos los de la mesa levantaron la mano a excepción de Yaoyorozu e Izuku. Nezu, viendo claramente la mayoría de votos, decide concluir con la primera parte de la reunión. Excelente, y tenemos un precio para el ganador.
¿Alguna propuesta más? Nezu lanzó la manda al aire para que todos empiecen a dar sus ideas. Cuando todos estaban a punto de levantarse y proponer ideas que los convencieran, prácticamente, la situación se volvió descontrolada, pero al final, todo quedó en un sistema de puntos en la primera y segunda prueba. Las trampas serían castigadas con quitar puntos, y también que el evento tendría que ser totalmente vigilado tanto adentro como desde afuera. La cantidad de estudiantes que lograrán pasar sería de 42, esa cantidad tendría que lograr pasar la primera prueba. La segunda prueba tendrá un límite de 16 personas que lograrán pasar. A partir de ahí, los profesores se encargarían, hablaron un tiempo más, sobre unos pequeños eventos para motivar a quienes no lograron pasar. Luego vendría una donde tendrían que llamar a porristas para un evento, y contratar a una banda para que toque. Con eso concluido, se terminó la reunión y todos se terminaron largando del lugar. Pero cuando casi todos se fueron, Izuku le pidió a Momo que la alcanzara en unos minutos. Izuku pidió a Nezu que lo esperara un momento. ¿Sí? Dígame, joven Midoriya, ¿de qué quiere hablar conmigo? Me gusta hablar sobre nuevas reglas para la UA. Pasando media hora después, Izuku estaba caminando por los pasillos. La reunión no fue tan mala como esperaba, de hecho fue bastante productiva. Pero ahora se quedó pensando, ¿cómo demonios Aizawa estaba totalmente recuperado? Si en la USG fue totalmente dañado, su codo y mejilla deberían obtener alguna cicatriz, a no ser que hubiera un doctor más. Debería de investigar un poco el lugar. Terminando esto, Izuku se dirigía directo a su salón. El día había concluido, todos empezaron a largarse del lugar, pero Izuku estaba pensando en algo. Aizawa estaba totalmente recuperado, Olmigata aún conservaba sus minutos que perdió en el canon, Uraraka ya no vivía en la pobreza ya que vivía con la familia Midoriya, luego viene Bakugo, quien su actitud cambió bastante, de ser alguien totalmente orgulloso a empezar a ser alguien que sigue las reglas. Esperaba que eso no fuera permanente. Luego está el Mido Squad, creado por Mina. Y por último, estaba Momo, su actitud era muy diferente, nada natural. Izuku había decidido indagar a profundidad su pasado, gracias a la propuesta que le dio al director Nezu, quien parecía encantado. Sería más fácil poder acceder a Momo, a la vez que sería más fácil, el poder saber todo de sus compañeros, al igual que sus compañeros de la clase B. Además, Izuku, inconsciente, se le salió una sonrisa, la cual no pudo contener. La escuela empezará a tener cambios después del festival deportivo. Además, tenía un nuevo aliado, uno que era clave y que conoció en la reunión. Izuku entre susurros pronunció el nombre de su alisado. Monoma, ¿eh? Nos llevaremos bien.